¿estamos perdiendo la batalla contra la corrupción? Aparentemente podría decirse que sí. Nosotros en estudios estamos acompañados de Javier Pacheco, él es procurador anticorrupción. En estos momentos que tanto hablamos de la corrupción, que nos corroe, que parece que no tenemos cuándo salir de esta y que está enquistada en nuestro país. Bienvenido, doctor Pacheco, a Exitosa. Señora Novoa, muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a toda su audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes han hecho un diagnóstico en realidad de cómo nos encontramos y de cómo salir de esta, porque pareciera que cada vez estamos peor. Cada vez aparece, pones el dedo en algún lado y salta corrupción. Volteas al otro lado y salta corrupción. ¿Vamos en aumento? Tengo una estadística desde el año 2012, en donde los casos a esa fecha a nivel nacional eran de 18.782 casos y hoy día, a la fecha, tenemos 52.172 casos a la fecha. Tenemos dos lecturas, ¿no? La primera es como se ha señalado, que efectivamente estaríamos ante un incremento de casos de corrupción que no tiene cuándo acabar. La pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿estamos perdiendo la batalla contra la corrupción? Aparentemente podría decirse que sí, pero la otra visión que tenemos es que la corrupción siempre ha existido y este fenómeno se ha dado en tal magnitud en el tiempo. Lo que tenemos hoy día con esta estadística es que las autoridades, la opinión pública, sobre todo cuando se transparentan los procesos en donde se manejan recursos del Estado, por supuesto que existen malos manejos que tienen como consecuencia la comisión de delitos de corrupción, lo cual hace que la sociedad y los funcionarios y autoridades competentes hagan las denuncias. Por eso es que hoy tenemos un incremento de casos donde se está develando la corrupción. Y claro, el sistema de combate contra la corrupción, integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, estamos atentos y se están haciendo las denuncias necesarias para sancionar estos hechos revestidos de corrupción. Hay corrupción en todos los niveles, pero la corrupción que más afecta a nuestro país es la corrupción en el poder, porque hemos visto en los últimos años que son los que más roban, ¿no? O el menudeo también deja mucha mella en nuestras arcas fiscales. Eso es correcto. Primero debo aclarar, yo soy competente para ver los casos de corrupción a nivel nacional de todos los funcionarios, excepto aquellos que son los altos funcionarios. Sin embargo, ministros, presidentes y todos aquellos que tienen la condición de altos dignatarios, contenidos en el artículo 99 de la Constitución. Sin embargo, leí un artículo en el cual... Es decir, de vice para abajo sí. Sí, por supuesto que sí. El actual fiscal de la Nación indicaba que dentro de las estadísticas, indicaba que los casos cometidos por altos funcionarios se había incrementado y que tenía una mayor incidencia respecto de los casos que se daban a ese nivel. Sin embargo, como repito, es algo que leí, un comentario, ¿no?, en donde sí radicaría, pero respecto hacia un nivel hacia abajo, sí, pues, o sea, la sociedad está más atenta, las autoridades competentes están mucho más atentas, la Contraloría General de la República está más atenta y por eso es que se está haciendo llegar estas denuncias. Ahora, por otro lado también, lamentablemente tenemos una desventaja en donde la primera barrera contra la comisión de un delito es la designación idónea de un servidor público, de un funcionario público. Pero hoy día lo que tenemos, en vez de tener una persona que llegue a la administración pública a través de la meritocracia, tenemos que para que llegue a manejar los recursos, el requisito sine qua non tiene que ser de confianza del gobernante de turno. Claro, la dedocracia. Así es, y en esa línea eso debe ser proscrito y erradicado. Finalmente nosotros llegamos al final de
del hecho de corrupción cuando ya sucedió el hecho. No tenemos la capacidad preventiva. Sin embargo, exhorto a la ciudadanía que cuando elijan a nuevas autoridades, lo hagan con conciencia, sabiendo a quiénes van a elegir. Para que la ciudadanía tenga clara cuál es la función del procurador, es que los dineros del Estado, proteger los dineros del Estado y pedir las reparaciones civiles, ¿no? Por mandato constitucional, nosotros somos los defensores de los intereses del Estado. No del gobierno, no del gobernante de turno, sino de los intereses del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el procurador público es el abogado del Estado. Y como tal, nuestra pretensión en un proceso penal es eminentemente económica respecto de el daño que se genere en el hecho delictivo. El fiscal persigue el delito, pide una pena y nosotros vemos el perjuicio que se ha generado al Estado y pedimos una reparación civil. ¿Y qué ha pasado con todos estos funcionarios en el gobierno de Pedro Castillo? Porque yo sé que los ministros los estarán viendo, pues, el procurador general, pero usted está viendo todos aquellos funcionarios, directores, viceministros, que fueron puestos a dedo, que no supieron gestionar bien su sector y que no saber comprar uria, no saber hacer una serie de cosas, perjudica, pues, el desenvolvimiento de todo un sector. ¿Ustedes han identificado y han hecho un seguimiento y están sancionando a esta gente porque se les puso a dedo, de repente no estaban preparados y aceptaron orondamente ese puesto y se embolsicaron plata? Hay que hacer una distinción. Una cosa es actuar con impericia o ser un incompetente y otra cosa es actuar dolosamente. Aquellos casos en donde la Contraloría General de la República ha establecido que los funcionarios actuaron de forma incompetente, tienen sus caminos por los cuales en el ámbito administrativo y civil se les hace las demandas respectivas. Pero en el ámbito, cuando estas personas actuaron con conocimiento y voluntad, esto quiere decir que actuaron de forma dolosa, sí, a los que nos tenemos conocimiento y los hemos identificado, los hemos denunciado. ¿Y se pide las reparaciones civiles respectivas? Dentro del proceso, por supuesto que sí. Y siempre y cuando, de una forma objetiva, técnica, se llegue a determinar el daño a través siempre de una pericia. Y ustedes, en el tema de los financiamientos de campaña, por ejemplo, ¿están inmersos en ese tema? Hay que tener claro las competencias de un procurador especializado en delitos de corrupción. Se entiende que todo lo que es financiamiento de campaña no es que directamente participe un funcionario que maneja recursos, sino son personas que vienen, entiendo, del sector privado, que no son funcionarios públicos y que están sometidos a reglas impuestas por ley dentro de lo que es el sistema electoral. Y una de ellas es efectuar las declaraciones de todos los orígenes de los fondos que utilizan en sus campañas. Es que yo lo primero que se me vino fue los dinámicos del centro, ¿no? Que sacaban del gobierno regional de Junín y esos sí son dineros públicos. Exacto. Y esa es una casuística que tenemos a cargo. ¿Y cuál fue el mecanismo de esta organización criminal? Dinámicos del centro en el ámbito de corrupción, dinámicos del centro en el ámbito de lavado de activos, dinámicos del centro 2. El caso nace con la denuncia de la doctora Bonnie Bautista, fiscal de Junín, en donde claramente se habría establecido que la organización criminal liderada por Vladimir Cerrón habría llegado al poder con la finalidad de tomar las entidades de este gobierno regional, como fue el caso de la Dirección Regional de Transporte con el tema de la emisión de brevets, el copamiento de funcionarios a quienes se les pedía cupos, y asimismo como hacer llegar o integrar de más personas a quienes se les pedía cupos con la finalidad de financiar las campañas electorales de este partido Perú Libertario y asimismo
enriquecer a los integrantes de esta organización criminal. ¿Ustedes sí están detrás de esa organización Por criminal? Por supuesto que sí. Recordará usted, señora Novoa, que pidieron la reparación. Que quien le habla pidió que el caso que estaba en Junín venga acá a Lima. Así es. Y lo hicimos así. Y hoy día este caso, en estas tres vertientes, se está investigando en los actos de corrupción por la muy buena fiscal, la doctora Vanessa Díaz. Y en el extremo de lavado de activos, el doctor Richard Rojas, quien tiene el caso Dinámicos 1 y Dinámicos 2. Y en este último, que es el caso Dinámicos 2, acaba de ampliar la investigación en contra de la hoy presidenta por justamente ver los financiamientos que habría recibido del señor Shimabukuro. ¿Y ahí también ustedes van a entrar a pedir reparación civil? Están, por supuesto. En el primer caso de los Dinámicos del centro, ya hemos planteado una pretensión de 5 millones de soles postulatoria. En el caso de lavado de activos, ya tenemos, en lavado de activos Dinámicos 1, ya tenemos una pretensión de 10 millones de soles y este está todavía a nivel de investigación preliminar. Estamos determinando el daño. Debo señalar que en los tres casos, en los dos primeros, se ha tenido 2 pericias emitidas por el área de peritos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Por eso es que esta pretensión es postulatoria. Muy bien, podría incrementarse. Exitosa. O reducir, porque siempre nosotros tenemos actuaciones técnicas. Muy bien, sacar pues exactamente cuál es el monto que han, robado al Estado y lo tienen que devolver. ¿Cuál es el perjuicio que le han generado al Estado con esas acciones dolosas en contra del Estado que se traducen en la comisión de delitos? Como son el delito de colusión, los delitos de cohecho, malversación o los que comprende el catálogo que está en el Código Penal. Muy bien, entonces, no solamente eso, porque me imagino que ya el señor Vladimir Cerrón, con las otras reparaciones que tenía, esta que hizo la chanchita, que justamente era la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, quien juntó la platita, ¿esa ya la terminó de pagar? ¿Recuerda usted? Sí, claro. Es que ahí pasa un tema sui generis que no nos ha pasado, ¿no? Y ahí sí debo expresar mi protesta respecto de las resoluciones que se han emitido. En este caso tenemos que el señor Cerrón ha sido condenado por la comisión del delito de malversación y se le ha impuesto una reparación civil de 850.000 soles, el cual debería ser efectuada en un solo pago. Se pagó 500.000 soles, luego se pagó 600.000 y luego, cuando se le requiere el pago, inexplicablemente él paga 260.000 soles de más de lo que se le pedía. Cuando nosotros, al ver que este pago era irregular, porque habiendo podido hacerse con anterioridad, ¿no?, le pedimos a la fiscal que hoy tiene el caso de los Dinámicos que investigue el origen de esos dineros y, de ser que no se justifique, los incaute. Y es que efectivamente es lo que sucedió, porque se estableció luego que la madre del señor Cerrón tenía un patrimonio de 5 millones de soles, que no tiene un origen justificado, que es lo que se está investigando en el caso de lavado de activos a cargo del doctor Richard Rojas. Y también parte en el caso que tiene la doctora Vanessa Díaz, y es que se incauta esta reparación civil. Claro, pero además de la reparación, y acá viene pagó de más. Sí, pagó de más. Es la primera vez que vemos que alguien paga de más. Es la primera vez, platudo. Don Billetón es este Y una Cerrón. vez que se realice este pago, que ya se consideraría que viene de un origen ilícito, porque, ojo, la reparación civil se paga con dinero lícito. Lícito, o sea, la suposición, la hipótesis de usted es que esa plata es cochina. No, es que ese dinero justamente proviene del caso Dinámicos del centro, de los actos de corrupción que la plata es cochina, punto. Así es. Así es. Y que habían sido canalizadas a través de la mamá o justamente es lo que está en investigación. Pero acá pasa algo raro, ¿no? Se incauta y nuevamente se le exige que pague la reparación civil y este señor, su defensa, apela el caso. Y el superior lo que señala es que la fiscalía no podría cuestionar esos pagos y que simple y sencillamente eso no es parte de la función ni de la Procuraduría ni de la anticorrupción,
sino de la Procuraduría del Gobierno Regional de Junín. Qué bueno. Y lamentablemente en ese caso ahorita estamos en un proceso de casación, lo cual ha dilatado este proceso, lo cual hago un llamado, ¿no?, para que las autoridades del Poder Judicial verifiquen esas resoluciones que se emiten en Junín por parte de estos jueces. Es que los tentáculos, nosotros hemos visto, de Vladimir Cerrón han estado en todos los estamentos, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Sobre todo en Junín. En Junín, claro, en Junín él era ahí, así, a mí me contaron que él se creía el rey. Así es. Entonces, sin embargo, esto está claramente ya evidenciado y denunciado por parte de la Procuraduría Anticorrupción. Uh-huh. También han habido casos en esta nueva época, que digamos, de este mismo gobierno. Y ha habido una viceministra que ha sido, mediante el periodismo, señalada por favorecer a la empresa familiar. Es la ex viceministra Karina Pinasco. Se le ha separado, pero que se le separe no quiere decir que no haya cometido este favorecimiento. ¿Ustedes también han entrado a este caso? Es justamente a raíz de nuestra denuncia que se toma esa decisión, entiendo, en el Ejecutivo. Pero ¿en qué consistió el caso? Esta persona fue titular de esta empresa familiar hasta el 14 de marzo, hasta el 14 de diciembre. Y luego, posteriormente, renuncia al manejo de esta empresa, en donde sus familiares, tanto sus familiares directos, continuaban en la conducción de esta empresa. Al día siguiente, ella visita el Ministerio del Ambiente. Habiendo renunciado a esta empresa, visita a la actual ministra en nombre de la empresa de la cual ella ya no tenía ningún tipo de representación. Y cuando ella asume, inmediatamente la primera acción que hace dentro de su ministerio, ¿no?, es que se otorga una certificación a esta empresa, la cual le permitía o le daba la condición de ser un ente receptor de donaciones internacionales. ¿Cuál es la mecánica y en qué caso estamos? En de la puerta giratoria. En la actividad privada, gestiono mis negocios, ingreso al Estado, me favorezco, y cuando salga, por supuesto que, habiéndome favorecido con esta certificación, que fue una de las primeras empresas que todavía no se había definido el trámite, esta era la primera, la cual iba a servir, pero con el antecedente de que ella ya había tenido una investigación a nivel del Congreso por haberse adjudicado, es lo que se señala, un terreno en San Martín por 400 hectáreas, destinada justamente a la preservación del medio ambiente. Muy bien. Tengo una duda en el tema de la investigación a la presidenta de la República, que usted bien me ha narrado cómo vienen las dos carpetas de los dinámicos del Centro 1 y 2, ¿no? Entonces, a ella se le ha incluido en una de las carpetas en la ampliación con Pedro Castillo, con Vladimir Cerrón y también, con Chimabucuro y la presidenta Dina Boluarte. Usted me dice que no ve el tema de los altos funcionarios, sino lo ve el procurador general. Usted es procurador anticorrupción. Pero estos delitos se habrían cometido cuando ella era candidata. Así es. Entonces, ¿por qué no lo vería usted? ¿Por qué estaría protegida? ¿Por qué no se le puede investigar? A ver, explíqueme un poquito eso. Yo sí participo en esa investigación, ya, que la tiene a cargo el doctor Richard Rojas, porque yo soy parte en todos los procesos que tienen que ver con los dinámicos. No nos olvidemos que aquí la imputación es que se conformó una organización criminal para servirse y perjudicar al gobierno regional de Junín y a las distintas gobiernos locales que tenían en ese entonces liderados por este partido Perú Libertario, dentro de los cuales se buscaba financiamiento para fines electorales. Pero esa es una parte del caso. La otra son de recursos no identificados que podrían provenir de otros actos de corrupción.
Entonces, es en esa línea, dentro de eso, que sí estamos participando. Y no nos olvidemos que hoy, según lo que han explicado el Ministerio Público, y nos ha llegado es que a la Procuraduría la notificación en la cual se le incluye en el delito en la Fiscalía de Lavado de Activos, y se le incluye por pertenencia a esta organización criminal y porque además habría que determinar el origen de esos aportes ¿cómo se llama? No registrados ante la OMS. Y en ese extremo ustedes estamos participando. También. Sí, por supuesto. Muy bien. Sí. Entonces, Dina Boluarte, cuando era candidata y cuando recibía estos aportes, ¿qué tan presente estaba en el organigrama de la organización criminal? De lo que se establece todavía a nivel preliminar es el origen de estos fondos, ¿no? Y ella era una persona que perteneció a este movimiento político, ¿no? Era la secretaria de Economía, Así ¿no? es. Y claramente la imputación que se le hace es que se está investigando por una apertura de una cuenta por un monto de 13.000 soles, a ese nivel. Pero además, no nos olvidemos que el Ministerio Público, y eso es parte de la investigación, tiene otros medios dentro de los cuales seguramente va a llegar a consolidar estos hechos, como son la participación de colaboradores eficaces. Y eso no es parte de esta carpeta. Eso es un proceso especial reservado entre el Ministerio Público y el colaborador eficaz. Uh-huh. Y además, esto se ha consolidado en un tema ya no solamente de financiamiento, sino de lavado de activos, es decir, el partido utilizado no es que ella solita como candidata a la vicepresidencia. Ese es un poco, digamos, infantil, que ella lo hizo para llegar a la vicepresidencia. Tiene que haber sido como en todos los partidos, se trabaja para el candidato, para el representante principal del partido, ¿no? Que es lo que ha pasado con Keiko Fujimori, con Ollanta, que finalmente los partidos que terminan siendo también parte o como parte de la organización criminal, ¿no? Respecto a los casos de la señora Keiko y del señor Ollanta, no me puedo pronunciar. Claro. Porque ya están a cargo de otros procuradores que tienen el caso. Respecto de estos hechos que han sido incorporados en la carpeta dinámicos del Centro 2, ya le he mencionado cuál es el ámbito de investigación. Y en esa línea, lo que se tiene que llegar a establecer es cuál fue el origen de esos aportes. Si fueron hechos con dinero lícito o con dinero ilícito. Y a efectos de determinar si aquí efectivamente hubo la transformación o el encubrimiento de esos recursos con la finalidad de favorecer pues, a la actual presidenta, ¿no? Uh-huh. Y si los delitos, si hay efectivamente lavado de activos, si la hipótesis fiscal y además los aportes de la Procuraduría están en buen camino, hay protecciones presidenciales. Bueno, esos como le repito, ¿no? Eso ya se ve a nivel de un trámite que está establecido en el Código Procesal Penal y en la Constitución. Sin embargo, la participación de la Procuraduría primero va a ser en establecer cuál ha sido la afectación respecto. Le había dejado yo una pregunta, estaba por hacer la pregunta, pero me ya ganó el tiempo. Procurador, ustedes también participaron en el tema de la cuñada hija del expresidente y vacado Castillo. También pidieron reparación civil. Postulatoriamente, respecto de ese caso, estamos haciendo una pretensión de 100.000 soles. Uh-huh. Postulatoria. Todavía esto está en investigación, ya se ha formalizado y estamos en el acopio de todos los elementos que nos acrediten el daño que se ha robado al Estado. Claro, entonces si la Fiscalía va encontrando más elementos de convicción, va viendo si se robó más, ustedes van agrandando esta bolsa. Así es. Muy bien. También ustedes están muy pendientes, la Procuraduría, de lo que ha pasado en el Congreso en el caso de Luciana León, ¿no? A ella se le ha,
bueno, ha pasado el tema de tráfico de influencias, cohecho es coima, ¿no? Y no organización criminal. ¿Esto para la Procuraduría qué significa? Estamos acá ante un acto en el cual se habría dejado de que el Ministerio Público, conjuntamente con la Procuraduría, continúen con la acción que cada uno constitucionalmente tiene, debido a que el Congreso, en este caso de los ediles de La Victoria, esta organización criminal, tuvo como uno de los integrantes a la señora Luciana León. Y en la semana pasada, el Congreso ha aprobado ya la acusación constitucional en contra de esta persona solamente por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, dejando de lado el delito de organización criminal. Entonces, esto está todavía a nivel de la comisión permanente. Sin embargo, que no vaya a ser como nos pasó con Inostroza, que el Congreso solamente autorizó a que se investigue Inostroza por el delito de organización criminal, dejando a los demás de lado, como es el caso del doctor Rock o los otros integrantes del XNM. Cuando fuimos a pedir la extradición, España nos dijo, pero ¿cómo quieres que tú que procese a Inostroza cuando el delito de organización criminal son 2 o más? Claro, y era uno. Ahí era uno, entonces se archivó en esa línea. Exhortamos al Congreso que actúe conforme a lo que el Ministerio Público ha remitido y no blinde, como ha sido en el caso de Tomás Gabriel Villegas, como en el caso de Chávarri, como el caso de otros integrantes de los Cuellos Blancos y sobre todo en este caso de la señora Luciana León, ¿no? Que complemente, que corrige esta acción y que se emita la acusación con los hechos integrales para que ya el Ministerio Público, conforme a sus facultades, continúe con la acción penal. Claro, porque por blindar a una resulta que debilita todo un caso de organización criminal. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido, muchas gracias, aquí en estudios al procurador anticorrupción, Javier Pacheco. Muchas gracias por venir aquí.